a su lado, no esté triste. Aleluya. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Decía el salmista David. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? Se desea él a sí mismo. Y se espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía. No hay por qué abatirse, iglesia. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de su situación. No se abata, no se aflija. Dios tiene control de todas las cosas. Solamente créale a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Levante sus manos.
gozosos, hermanos, de estar en este lugar, en la casa del Señor. Aleluya. Qué triste, hermanos, que se note la ausencia del pastor en la asistencia de la iglesia. Amén. Yo no sé a cuántos les da tristeza eso y a cuántos les duele el corazón ver que se ausente el pastor y se ausente la iglesia. Eso habla mucho de la iglesia de Cristo, hermanos. Y me duele en mi corazón grandemente, hermano, que esto suceda. Le doy gracias al Señor, hermanos, por estar aquí, porque he estado mal de salud toda esta semana. Pero gracias al Señor aquí estamos, hermanos. Y quiero aprovechar el tiempo para también darles saludos, hermanos, de parte de nuestra hermana Margarita Guiar. Estuve con ella y ella está muy agradecida, hermanos, con toda la iglesia por sus oraciones, hermanos. Así que reciban saludos de mi hermana Mago, y ella está muy agradecida. Me pidió de favor que les diera las gracias por las oraciones. Dios se ha glorificado, se está glorificando, hermanos. La necesidad es muy grande, hermanos. Sigamos orando, hermanos, hasta que el Señor le dé la victoria a nuestra hermana, porque su victoria es nuestra también, hermanos. Somos familia en Cristo y debemos de dolernos los unos por los otros. Así que yo cumplo, hermanos, reciban saludos de parte de nuestra hermana Mago, y ella dice gracias, gracias a todos, y sigamos orando, hermanos, por su necesidad. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, hermano. Así, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra, hermanos. Hace menos de 15 días, hermanos, el Señor me dio esta palabra que voy a compartir con ustedes, y más que una predicación, hermanos, es una revelación que el Señor me dio de la condición espiritual de la iglesia de Cristo, hermanos. Y estoy aquí con temor y temblor delante del Señor, y mi corazón, hermanos, está hecho una hormiguita, hermanos, dentro de mí, porque para mí no es fácil compartir lo que el Señor me ministraba, hermanos. Mientras el Señor me ministraba y me revelaba la condición de la iglesia de Cristo, hermanos, yo lloraba y había gran aflicción en mi corazón. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, estamos supuestos a ser una iglesia poderosa, a ser una iglesia, hermanos, revestida con el poder del Señor, una iglesia santa, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa de que avergonzarse, hermanos. Una iglesia que esté preparada en todo momento para partir con el Señor, hermanos. O si esa trompeta suena, hermanos, podamos ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo recibí lo que el Señor me dio, hermanos, y yo le dije: Señor, si tú quieres que yo hable lo que tú me has dado, tú me vas a abrir la puerta para que yo me pare enfrente a hablar lo que tú me estás ministrando. Y aquí estoy, hermanos, para compartir lo que el Señor me puso. Le voy a invitar que vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 7. El versículo 14 dice, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, te doy gloria y te doy honra, Señor, y aquí estoy, Padre, para hablar lo que tú pusiste, Señor, lo que tú ministraste a mi vida, Padre amado, para compartir con tu iglesia. Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, ministra, Padre, que así como quebrantaste y compungiste mi corazón, Padre, el corazón de tu iglesia pueda ser tocado, pueda ser quebrantado, Padre amado, que nuestros ojos puedan
ser abiertos, mi Dios amado. Bendigo tu iglesia, Padre, iglesia preciosa que tú has comprado con tu sangre hermosa, Padre. Bendigo tu iglesia presente, Padre. Aquellos que van a ver por medio de la internet, Padre, los bendigo también en el nombre de Jesús, Padre. Y en tu nombre, Señor, declaro estos aires limpios, libres, Padre. Ato, Padre, toda perturbación que quiera interferir para que tu palabra fluya, Padre, y la echo fuera y declaro los aires limpios, libres, Padre. Todo espíritu de perturbación se va fuera, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús, Padre. Pon paz, calma y quietud, Señor, en los niños, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Estamos cubiertos, Padre, con tu sangre poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te doy gloria y te doy honra, Espíritu Santo. Fluye y muévete en medio nuestro, Padre, pero sobre todo ministra, Señor, a través de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Aquí en este versículo, hermanos, la palabra del Señor se está dirigiendo a un pueblo con el conocimiento de Dios, hermanos. Se está dirigiendo a un pueblo que profesa con sus labios conocer a Dios. Pero vemos que la condición, hermanos, espiritual está caída. Es una condición espiritual envanecida, ciega, que no le permite ver su verdadera condición espiritual, hermanos. No le está hablando a cualquier pueblo. Se está dirigiendo, hermanos, al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Pero hoy, en esta noche, el Señor nos habla a nosotros, hermanos, la iglesia redimida con la sangre del Cordero. Nos está hablando hoy a la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y lo primero que el Señor pide en estos versículos es humillación. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Que estas eran las palabras que el Señor me repetía constantemente y me ministraba y me decía: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillación, hermanos, es una actitud que debemos de tomar de humildad, de reconocer, hermanos, que tenemos necesidad de Dios, que sin Dios no somos nada. Es reconocer que Dios es el todo en nosotros, hermanos. Reconocer que si estamos en pie, hermanos, es porque el Señor, hermanos, nos ha sostenido. Que Jesucristo es esa roca firme donde nuestros pies pueden estar seguros y no resbalar, hermanos. Es reconocer, hermanos, que si estamos y si hemos llegado hasta donde estamos, es porque su gracia nos ha sostenido, no por nosotros, no por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestro intelecto, sino porque la gracia de Dios ha sido grande para con nosotros, hermanos. Sin olvidarnos lo que el Señor Jesucristo dijo, hermanos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, dice, lleva mucho fruto, porque permanece en mí y yo estoy en él, en ella. Y todo lo que pongo en su mano lo bendigo, lo prospero, lo multiplico, porque permanece en mí. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, hermanos. La bendición que hay en nuestras vidas, hermanos, viene de parte de Dios. Lo que tenemos, la vida, la salud, hermanos, nuestras bendiciones económicas, nuestras bendiciones espirituales, vienen de parte de Dios, porque de Dios viene toda bendición, hermanos.
Él da, Él quita, Él exalta, Él humilla. De Él proviene todo, hermanos. Porque separados de Él, su palabra dice que nada podemos hacer, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo opuesto de humildad, hermanos, es precisamente la altivez. Altivez de espíritu. El primer ejemplo que yo le voy a mencionar, hermano, es el rey Saúl. Le voy a mencionar, hermanos, 4 situaciones o 4 condiciones espirituales en las que se encuentra hoy la iglesia de Jesucristo. Condiciones caídas. Condiciones en las que el Señor demanda humillación. Condiciones en las que el Señor dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. El rey Saúl, hermanos, fue un hombre escogido por Dios. Fue un hombre capacitado por Dios, hermanos. Dios le dio la habilidad para que él pudiera desempeñar la labor que Dios había puesto en su mano. Fue un hombre, hermanos, que fue lleno de su Espíritu Santo. Porque Dios, cuando llama, Él capacita, Él prepara, Él nos equipa, hermanos. Él nos reviste con su poder, nos da las habilidades y las destrezas para nosotros desempeñar la labor o el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a su servicio. Porque somos servidores de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos servidores de Dios hay en este lugar? Somos servidores de Dios. Y el Señor nos habilita, nos capacita para que por medio de nuestro servicio a Dios, el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. No para que nosotros nos engrandezcamos, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado por medio del servicio de sus escogidos, hermanos. El siervo no es más que su Señor, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos habla del siervo? Que después que hace lo que se le ha mandado, viene delante de su amo y en vez de sentarse a la mesa, le sirve al amo. Y después que el amo come, entonces el siervo come, hermanos. Y siervo inútil es, porque el siervo no es más que su Señor. Y hoy hay muchos que se engrandecen más que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. No somos nada, hermanos, sin el Señor en nuestras vidas. ¿Dónde estaba Saúl cuando Dios lo llamó, hermanos? Escondido en el bagaje. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor nos llamó, hermanos? Muchos estábamos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Éramos maldicientes, éramos idólatras, éramos rebeldes. Estábamos destruidos por el pecado. Vivíamos, hermanos, con depresión, con una vida destruida, sin ilusiones, sin motivo, sin razón de vivir, hermanos. Y de lo que no valía nada, de lo vil, de lo menospreciado, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, hermanos. Nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios y herederos de sus promesas.
el hombre, cuando Dios lo pone en alto, no llega en alto por sí mismo. Es porque Dios lo pone en alto. Se le olvida de dónde Dios lo sacó, hermano. Se le olvida, hermanos, quién era antes de conocer al Señor. Y toman una actitud, hermanos, arrogante, altiva, como lo hizo Saúl, hermanos. Saúl ya estaba reinando. ¿Y qué hacía Saúl? Dios manda esto, Dios te manda esto, y él dice esto, pero yo hago esto, lo que quiero, como quiero, porque aquí yo mando. Yo tengo el control. Yo soy el rey. Y a veces queremos mandarnos a nosotros mismos en el lugar donde Dios nos tiene. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. No permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe. Aquí yo mando. Y yo pongo a quien yo quiero y a quien me cae bien, y los que no se hacen a un lado, porque aquí yo tengo el control. Qué equivocados estamos, hermanos. Qué equivocados estamos, de verdad. Dios pone y Dios quita, hermanos. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros, hermanos? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestro ego? ¿O somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? A Saúl se le olvidó, hermanos, que el que lo había puesto ahí había sido Dios. Que el que lo había capacitado y lo había preparado había sido Dios, hermanos. Que le había dado a su Espíritu Santo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 6 versículo 10, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Esto se le había olvidado a Saúl, hermanos. Dice ahí 1 de Samuel 10, 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, hablando de Saúl, y profetizarás con ellos, hablando de los profetas, y serás mudado, dice, en otro hombre, una nueva criatura, que es lo que el Señor hizo con nosotros. Amén, amén. La vida de Saúl tiene una gran similitud con nosotros, la iglesia, hermanos. Nos llamó, nos escogió, nos preparó, nos capacitó, nos dio a su Espíritu Santo, hermanos. Amén. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos dio a su Espíritu Santo para que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén, amén. Después de que esto aconteciera, es que Saúl tenía que hacer lo que le viniera a la mano, porque ya estaba Dios en él, el Espíritu Santo estaba en él para que se dejara guiar por él, pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Sabemos la historia. No lo hizo, no obedeció, se guió a sí mismo, hermanos. Se dejó guiar por sus temores, se dejó guiar por sus inseguridades y deshonró a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién o qué nos guía a nosotros, hermanos? ¿Quién o qué es lo que nos dirige a nosotros? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestro ego? ¿Nuestra carne? ¿O verdaderamente somos guiados por el Señor, hermanos? Aleluya. Hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, hermanos, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el lugar o en la posición donde Dios te haya puesto, que sea Dios el que nos dirija siempre, hermanos. Que no se nos olvide que si estamos donde estamos es porque Dios nos puso. Que Él pone y Él quita, hermanos. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Amén, amén.
que sea Dios el que nos dirija. Aleluya. En el lugar, en la posición, en el privilegio donde Dios nos haya puesto. Y si usted dice, pero yo no tengo ningún lugar dentro del ministerio del Señor, pero tiene un ministerio en su casa. Gloria a Dios. Que en su casa gobierne Dios, que en su casa dirija Dios, hermanos. Como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios por la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. Y el sacerdote tiene mayor responsabilidad porque como cabeza del hogar tiene la responsabilidad también de su mujer. Gloria a Dios. Y hay mucha decadencia en el sacerdocio. Mucha decadencia espiritual, hermanos. Como ministros tenemos la responsabilidad delante de Dios para ser guiados por Él, hermanos. Y vamos a dar cuentas delante del Señor. Si no dejamos que sea Dios el que nos dirija, hermanos. Cuando Saúl desobedece, el Señor le da la oportunidad a Saúl de que se arrepienta, de que reconozca que se equivocó cuando viene Samuel y lo confronta. Pero ¿qué hizo, hermanos? Se justificó a sí mismo. No se arrepintió, no pidió perdón, se justificó a sí mismo, hermanos, y Dios lo desechó. Y no solamente lo desechó, sino que le quitó lo que Dios le había dado. Amén, amén. Y le dijo, el reino se lo doy a alguien mejor que tú. Porque si nosotros no somos obedientes a Dios, el Señor va a levantar a alguien que sí le obedezca a Dios, hermanos. Amén, que amén. sí se sujete a Dios. Amén. Que sí se deje guiar por Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, hermanos. Amén. El siervo no es más que su Señor, hermanos. Tenemos que dejar que Dios nos guíe, nos dirija, nos enseñe qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él pide de mí, cómo quiere que yo haga las cosas. Y no como yo estoy pensando en mi pensamiento humano, porque nosotros tendemos a equivocarnos, pero Dios jamás, hermanos. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Esto era lo primero que el Señor me ministraba. Porque hay muchos, el Señor me decía, que se guían a ellos mismos y no se dejan guiar por mí. No soy yo el que los guío, el que los dirijo. Y el Señor me decía, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. ¿Por qué Dios no te contesta eso que tanto le pides? Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué no recibes por lo que has clamado? Quizás sea, hermano, porque nos hemos olvidado de escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, la ignoramos, la rechazamos, endurecemos el corazón y no recibimos de parte de Dios lo que Dios nos está hablando, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Necesitamos meditar. ¿Quién es quien nos dirige? ¿Quién es quien nos guía? El segundo ejemplo, hermanos, es el fariseo. ¿Cuántos se acuerdan del fariseo y el publicano? Aquel fariseo, hermanos, que condenaba y juzgaba al publicano viendo sus fallas, sus defectos, sus errores, justificándose a sí mismo sin ver su verdadera realidad espiritual, hermanos. Porque cuando leemos la palabra y vemos él en su propio concepto, él estaba bien, estaba perfecto. Gracias, Señor, porque no soy como aquel. Ese era
su concepto personal, pero no era el concepto que Dios tenía de él. Porque la palabra del Señor dice que el publicano regresó justificado, pero el fariseo no fue justificado, hermanos, porque su corazón no era recto, no era agradable, su oración no era acepta delante de Dios, aunque él en su propio concepto decía: yo estoy bien, yo soy mejor que aquel. Pero delante de Dios, hermanos, su oración no fue recibida. Y qué triste, hermanos, que oremos y que nuestra oración no sea acepta delante del Señor. El pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén estaban pasando, hermanos, algo muy similar. Traían sus ofrendas, traían sus holocaustos, sus sacrificios, pero dice la palabra que tampoco eran aceptos delante de Dios. Y fueron confrontados por Dios por medio de Isaías, hermanos, porque sus corazones no eran rectos delante de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro servicio a Dios, hermanos. El pueblo, en apariencia, estaba cumpliendo con lo que Dios demandaba de ellos. Estaba trayendo los holocaustos, los sacrificios. Aparentemente estaban bien, como nosotros aparentemente podemos estar bien. Venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, estar en la oración, estar en todo, hermanos. Pero ¿y qué si Dios no se agrada de lo que estamos haciendo? Dios no se estaba agradando de lo que el pueblo estaba haciendo, hermanos, porque su corazón no era recto, no era agradable, no era limpio, no era puro delante del Señor, hermanos. Y el Señor, hermanos, viene y los confronta. Delante de los hombres podemos aparentar, hermanos, ser las personas más perfectas del mundo entero. Y a veces nos elevamos tanto que hasta sentimos que somos más perfectos que Dios, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Delante de los hombres podemos aparentar piedad, amor, misericordia, justicia, rectitud. Pero eso no cuenta, hermanos. Eso no cuenta. Porque el hombre no es el que nos va a abrir la entrada al cielo. Lo que cuenta es qué es lo que dice Dios de mí. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Cómo el Señor nos está mirando, hermanos? Aunque el hombre nos rechace, aunque el hombre nos mire mal, pero que Dios nos vea con ojos de agrado, hermanos. Que Dios reciba nuestra ofrenda, nuestro servicio, lo que hacemos para Él, hermanos. El pueblo estaba haciendo todo. Estaba trayendo los holocaustos, los sacrificios, hermanos. Pero Dios los confronta. Le voy a pedir que vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 11, hermanos. Y estas citas, hermanos, son las que Dios me ministraba y me daba mientras yo estaba ahí, recibiendo lo que el Señor me estaba dando, hermanos. Isaías 1:11. Aleluya, bendito Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, ni incienso me es abominación. Hasta ahí, hermanos. Qué palabra tan fuerte, hermanos. De nada le servía al pueblo estar trayendo y
cumpliendo con sus ofrendas, con sus sacrificios, si Dios no las recibía con olor grato, fragante delante de Él? De nada nos sirve a nosotros, hermanos, desarmarnos por hacer una y otra cosa. Si Dios no se agrada, hermanos, en vano es todo. Y el Señor me decía: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare delante de mí. Aleluya. Yo no podía parar de llorar, hermanos, porque me dolía mi corazón grandemente, hermanos. Yo decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Y el Señor me decía: yo conozco sus corazones, yo conozco sus pensamientos y no son rectos delante de mí. Yo conozco su proceder y su intimidad, donde nadie los ve. Yo sé lo que pasa por su mente y me son abominaciones. Si mi pueblo se humillare delante de mí, sobre el cual mi nombre es invocado. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Aleluya. Porque que engañemos al hombre está bien, pero que nos engañemos a nosotros mismos, hermanos, diciendo estoy bien cuando sabemos que no lo estamos delante del Señor, hermanos. Que el Señor tenga misericordia y se apiade, hermanos, de nosotros. Podemos profesar con nuestros labios amar a Dios. Podemos profesar servir a Dios y tener un corazón corrompido, hermanos. Jesucristo lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no es un corazón limpio, recto, agradable, justo delante de mí. Jesucristo confrontó a los escribas, a los fariseos, que eran los hombres, hermanos, que ocupaban los lugares altos de renombre entre el pueblo. Eran hombres de honor, eran hombres de respeto. Pero Jesús les revela su verdadera condición espiritual, hermanos. Quiero que lea conmigo Mateo 23, versículo 27, hermanos. Gloria a Dios. Ellos eran los que enseñaban la ley, los que guiaban al pueblo. Pero el Señor los confronta. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y a mí me dolía mi corazón, hermanos. Me dolía grandemente mi corazón mientras el Señor me ministraba esos versículos. Y el Señor me decía: son sepulcros blanqueados, porque por dentro están podridos y están corrompidos, porque sus corazones no son rectos ni agradables delante de mí. Yo no sé si a usted le duele esto, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero qué triste que la iglesia esté perdiendo el tiempo en cuatro paredes diciéndose: yo soy hijo de Dios,
decía, yo solamente le pedí al Señor misericordia y que nos ayude a ser agradables, a ser rectos, que dirija nuestros corazones, que nos ayude a agradarle, a vencer todas esas cosas que nos quieren atrapar y regresar hacia atrás, hermanos. Porque todos estamos en este camino, hermanos, y todos necesitamos su gracia, su misericordia, su fuerza, su fortaleza para poder mantenernos firmes y agradables delante del Señor, hermanos. Yo sé que esta palabra es fuerte y muchas personas se pueden molestar conmigo, hermanos. Y si usted se molesta conmigo, Dios lo bendiga, yo oro, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo estoy para agradar a Dios y no al hombre. Aleluya, gloria a Dios. Aunque el hombre me dé la espalda, aunque el hombre me critique, Gloria aunque a el hombre Dios. me mire mal, mientras el Señor esté conmigo. Él no me Gloria a va Dios. Porque mi salvación no viene del hombre, viene de Dios. Es necesario que meditemos, hermanos, cómo estamos delante del Señor, si verdaderamente queremos entrar al reino de los cielos. Si verdaderamente, hermanos, anhelamos estar en esas moradas que el Señor fue a preparar para nosotros, hermanos. Ya están ahí, ya son nuestras. No las perdamos, hermanos, por cosas vanas. No las perdamos por endurecer el corazón, hermanos, por cerrar el oído a la voz de Dios, hermanos. El Señor dice en su palabra: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que le sirve, no de apariencia, sino de corazón, hermanos, que doblega su alma delante de Dios, que reconoce su necesidad de Dios en su vida. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que en aquel día le dirán al Señor: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hablamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, nunca os conocí. Qué fuerte, hermanos, yo no quiero estar ahí. Aleluya, bendito Dios. Mientras hay vida y esperanza, hermanos. Hoy estamos aquí, hoy tenemos la oportunidad de doblegar nuestro corazón, hermanos, delante del Señor, y que Dios nos ayude. El Señor viene a levantar una iglesia pura, santa, una iglesia consagrada, una iglesia que se santifique, una iglesia que viva para Dios, que piense en Dios, que sirva a Dios, hermanos. Aleluya. El Señor viene pronto, hermanos. Y es menester que el que se limpie se tiene que limpiar. Y el que se quiere ensuciar, bátase más en el pecado, hermanos. Pero Cristo está a las puertas. Y la iglesia se tiene que santificar, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo, aunque cumplía con sus sacrificios, con sus holocaustos, hermanos, Dios no se agradaba de ellos, no los recibía, no los percibía con olor grato. ¿Se puede vivir de apariencias? Amén. Sí se puede, hermanos. Y al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Al fariseo, por más que oraba y oraba, la palabra dice que no fue justificado. El pueblo, por todos sus sacrificios, sus holocaustos, hermanos, no le fueron recibidos. Los escribas y los fariseos, que eran los hombres de renombre, los hombres reconocidos entre el pueblo, los encargados de guiar al pueblo, el Señor los desecha y les dice: son sepulcros blanqueados. Si mi pueblo se humillare,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo perdonaré. Amén, amén. Y oiré y sanaré su tierra. Es lo que el Señor ponía, hermanos, en mi corazón. Y me ministraba una y otra vez ese versículo. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios, hermanos? Verdaderamente. ¿Cómo estamos delante de Dios? El tercer ejemplo, hermanos, que le voy a mencionar es el de Judas Iscariote. Un hombre que caminó con Jesús, anduvo con Jesús, se sentó con Jesús a la mesa, conoció al maestro de cerca, vio sus maravillas, sus milagros, hermanos. Pero que fue corrompido por la avaricia. Su debilidad era el dinero y le dio la espalda al maestro. Hay muchos que conocen al Señor, que han visto sus grandezas, sus maravillas, su poder, su gracia sobre sus vidas, pero que son vencidos, hermanos, por sus debilidades, por sus tentaciones, y son corrompidos por el pecado y le dan la espalda al Señor. Y no estoy hablando de aquellos que ya retrocedieron y que se han apartado de la iglesia, hermanos, porque el Señor me decía: aquí están, en mi casa, se congregan, pero van caminando de espaldas a mí porque están pisoteando mi nombre, porque sus hechos son abominables, porque yo los veo donde nadie los ve, porque yo conozco su proceder, y están pisoteando mi nombre. Se congregan, escuchan, llegan, pero están siendo corrompidos por el pecado, caminando de espaldas hacia mí, pisoteando mi nombre. Vaya conmigo a Isaías, hermanos, capítulo 1, versículo 2. Aleluya. Dice ahí: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Iglesia de Cristo, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. El verso 16 dice: limpiaos, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Este es un reproche, hermanos, del Señor para el pueblo, recordándonos quiénes éramos, de dónde el Señor nos sacó, cuál era nuestra condición. Pero nos hemos dejado corromper por el pecado, nos hemos olvidado de agradar y de servir al Señor, hermanos, dejándonos llevar por las debilidades, por las tentaciones, por las concupiscencias, hermanos. ¿Qué mal nos ha hecho Dios, hermanos? Para que pisoteemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Aquí dice la palabra, crié hijos, los engrandecí. Dios nos ha dado de todo, hermanos. Nos dio paz, nos dio gozo, nos dio salvación. Restauró nuestras familias. Nos ha dado bendición en abundancia. El Señor dice: crié hijos, los engrandecí. Y se volvieron atrás. ¿Qué mal nos
ha hecho Dios para ser indiferentes, para ser rebeldes, para ser incrédulos, para ser burladores, hermanos, de su palabra, teniendo en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar presentes en cuerpo, pero nuestra mente y nuestro espíritu anda volando por otros lados, hermanos. Y cuando la palabra está hablando, hermanos, muchos prefieren salirse al baño, porque los demonios que los traen atados no pueden contener la palabra y se tienen que salir, hermanos, para afuera. Aleluya. Porque todavía están atados, el diablo los domina, los gobierna y no resisten y se salen para afuera, porque el diablo los tiene atados. Gloria a Y el Dios. diablo dice: salte, porque si tú oyes, porque si tú abres tu oído y si tú doblas tu corazón, hoy eres libre y yo no te puedo soltar. Bendito Alabado Dios, sea el nombre de aleluya. Jesús, aleluya, bendito Gloria a Dios. Dios. El Señor conoce nuestro proceder, hermanos. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y el Señor me decía: a todos aquellos que están viviendo una doble vida, vienen a ser como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y esto es fuerte, hermanos. Pero esto es la palabra. Y la palabra del Señor nos dice que mejor nos hubiera sido, hermanos, no haber conocido del Señor, que después de haberle conocido volvernos atrás del santo mandamiento de Dios, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén, Y yo amén. no entendía muchas veces ese versículo. Pero conforme uno va caminando, uno va aprendiendo y el Señor nos va abriendo el entendimiento para entender y poder ver. Porque solamente los valientes reconocen cuando están mal delante de Dios. Amén. Solamente uno que es valiente va a reconocer su verdadera condición espiritual, hermanos. Los cobardes se salen. Los cobardes se quedan burlando en el lugar. Pero los valientes reconocen y dicen: yo estoy mal, Señor, perdóname. Amén. Yo reconozco, Señor, no he podido, no puedo, pero aquí estoy, doblegando mi vida, mi alma, mi corazón, para poder estar contigo en tu presencia. Solamente los valientes, hermanos, reconocen su Gloria a Dios. verdadera condición espiritual. Gloria a Dios. El último ejemplo, hermanos, que le voy a mencionar, y con este término, es el rico insensato, que está allá en Lucas capítulo 12, versículo 19. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Lucas capítulo 12, versículo 19, hablando, hermanos, del rico insensato, dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y el Señor me decía, hermanos, y me ministraba que hay muchos que están envanecidos en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en los lujos, en la provisión, en tener, en almacenar. Pero están pobres espiritualmente. Se preocupan mucho por darles a sus hijos lo mejor materialmente, pero espiritualmente están sembrando en sacos rotos, porque esos hijos crecen y se apartan, el diablo los destruye, porque nunca les enseñaron lo que les debían de enseñar, que era el temor de Dios. Les dieron dinero, les dieron abundancia, les dieron lo que quisieron, les llenaron el estómago, pero no les llenaron el corazón de temor a mí, ni de amor al servicio. Muchos, hermanos, Gloria a Dios. que están solamente preocupados por el afán, por el libertinaje, caminando
a la misma corriente que el mundo va corriendo, hermanos. Y nosotros somos la luz en el mundo, hermanos. No podemos caminar igual que el mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. Estando en un manantial de agua viva, están secos espiritualmente. Y qué triste, hermanos, que un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas esté seco. Qué triste. Y el Señor me decía, así hay muchos. Porque su enfoque no soy yo. Su prioridad no soy yo. Está todo antes que yo y a mí me dejan en último lugar. Me Gloria dejaron a a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén, amén. Y esas cisternas rotas son todas esas cosas, hermanos, que ponemos antes que las cosas de Dios, que lo espiritual. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo hace que no te deleitas en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que no oras en el Espíritu, hermanos? Delante del Señor, que no derramas tu alma. ¿Cuánto tiempo hace que no le ofreces ayuno al Señor? Porque hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero la Biblia no la leo porque ya me dio sueño y me cansé. Aleluya. Tengo ganas de ver la televisión y me siento a verla, pero ya no oré porque ya estoy cansado y mañana me tengo que levantar temprano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto tiempo hace que no te deleitas en el Espíritu, hermano? Que no te llenas en su presencia, que no le adoras en espíritu y en verdad, hermano. Porque la oración, hermanos, de venir, doblar las rodillas aquí y estar mirando para allá y para acá, a ver quién entra, a ver quién llega, cómo llega y a qué horas llegó, para después irle a acusar con el pastor. Eso no es oración, esa no es ofrenda grata, ¡Aleluya! Esa no es ofrenda agradable delante del Señor. Y el Señor me decía, estoy hastiado de sus sacrificios, no son agradables delante de mí. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual Gloria mi a nombre Dios. es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro de corazón y oraren en el Espíritu, no de labios para afuera, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, como lo hice con Nínive, que dobló sus rodillas, que se humillaron en ceniza y en silicio, y no traje mal sobre ellos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, Aleluya. y oraren y buscaren y clamaren mi rostro, yo perdonaré y sanaré su tierra, traeré bendición. Hay promesas para esta iglesia, hay ministerios en esta iglesia, pero están estancados, no son prósperos, porque sus corazones no son rectos, hermanos. Y el Gloria Señor a Dios. quiere hacer grandes cosas, pero es necesario que el pueblo se humille. Es necesario que el pueblo reconozca su verdadera condición espiritual, cómo estamos delante de Dios, para quién hacemos las cosas, para el hombre o para Dios. Si Gloria a mi Dios. pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, una y otra vez el Señor me traía esta palabra, hermanos. En esta noche yo le pido que se ponga de pie. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, su nombre. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. La bendición que has pedido no la has recibido ni la vas a recibir hasta que haya humillación de corazón.